Bueno, y lo escuchábamos, porque la Comisión de Salud del Senado se dio a conocer el informe de la Contraloría sobre los funcionarios públicos que viajaron fuera del país en medio de su licencia médica. Para hablar sobre ello y todo este controversial tema, ya estamos con el senador RN e integrante de dicha comisión, Francisco Chaguán. ¿Cómo está, senador? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gabriela. Bueno, partamos de lo más general, de 25.000 funcionarios públicos involucrados. ¿Qué es lo más preocupante de esta situación? Primero señalar que estamos frente a la punta del iceberg, porque lo que está en juego no solamente son aquellos trabajadores que usaron de licencias médicas falsas o fraudulentas para salir fuera del país, sino que hay otros casos que debieran ser investigados. Por ejemplo, aquellos trabajadores públicos que además usaban licencias médicas falsas o fraudulentas, pero tenían otro empleador, o aquellos que usaban estas licencias médicas falsas, fraudulentas y tenían vacaciones dentro del país, o bien aquellos incluso que estaban privados de libertad por más de 2 años, funcionarios públicos, y que seguían gozando del beneficio justamente del pago de las licencias médicas falsas o fraudulentas. Lo que está en juego acá es justamente lo que nos inspiró a sacar por delante el proyecto que fue presentado durante el gobierno del presidente Piñera, y yo como presidente de la Comisión de Salud en su momento logré tramitarlo en el Senado. Tuvo casi 1 año en tramitación, esperando que pudiera ser despachado desde la Cámara de Diputados. Finalmente logramos que fuese ley de la República y publicado el día sábado recién pasado, estableciendo sanciones administrativas, penales y por supuesto pecuniarias para aquellos no solamente que pudieran generar licencias médicas falsas o fraudulentas, sino también de aquellos que hicieran uso de las mismas. Esto nos llevó justamente hace casi 1 año a entrevistarnos con la directora del CONPIN, y la situación era dramática, porque lo que había hecho el CONPIN es que había hecho el primer cruce hace 1 año con los funcionarios de la Junji y había logrado recuperar cerca de 500 millones de pesos por licencias médicas falsas o fraudulentas. En ese contexto es que durante la discusión de la ley de presupuesto yo solicité públicamente justamente los recursos adicionales para fortalecer la Contraloría interna justamente de la CONPIN para los efectos de poder extender esa fiscalización a todo el resto de los servicios públicos, recursos que fueron denegados por parte del Ministerio de Hacienda. Por lo mismo, acá hay varios que tienen que dar explicaciones. Lo primero, el ministro de Hacienda debe dar explicaciones respecto a por qué negó los recursos durante la discusión de la ley de presupuesto para extender justamente la fiscalización al resto de los servicios públicos. Sí, ya vamos a ir a eso de la fiscalización, pero antes de comenzar por eso el tema de los recursos, ¿por qué llega a pasar algo así? Sabemos que por un lado falta fiscalización, faltan recursos para ese punto, pero también podemos entender que más de alguno puede saltarse las normas. Pero ¿por qué se llega a un número tan alto de funcionarios públicos que viajan al extranjero? Aquí no estamos teniendo en cuenta tampoco quienes viajan, por ejemplo, dentro del país. Bueno, efectivamente, hay una cultura del abuso que tenemos que terminar. Y eso lo genera fundamentalmente el uso de licencias médicas falsas o fraudulentas. Pues justamente lo que nos motivó a sacar adelante la ley 21.746. Hay una verdadera industria hoy día, desde médicos que obtuvieron el EUNACOM, que volvieron a salir del país a sus países de origen, y que hoy día han instalado una verdadera máquina de defraudación del fisco a través de la emisión de licencias médicas falsas o fraudulentas. Incluso aquellas se venden por internet con un tarifado conocido. Es por eso que hace 3 años justamente empujamos la ley 21.746, que fue publicada recién el día sábado recién pasado, y es por eso que también establecimos todas y cada una de las condiciones que nos permitieran justamente aumentar los recursos de la Contraloría interna. Se ha instalado una verdadera cultura del abuso, y las personas que finalmente incurrieron en estos hechos deben salir del Estado. Eso yo diría que es una norma que debiera aplicarse para los efectos de permitir que los recursos primero sean devueltos, segundo,
que se fiscalice no solamente al sector público, debiera fiscalizarse con igual celo en el sector privado. Y también implica que debe procederse a una modificación, tal como hemos pedido, de las normas de control de las licencias médicas, que debe estar autónomamente considerado desde el sistema privado y público de salud, para los efectos de que, por una parte, las ISAPRES no incurren en el vicio que hoy día de ser juez y parte, claro, respecto de la denegación o otorgamiento de licencias médicas, de otorgamiento de licencias médicas, como también, por otra parte, desde el punto de vista del Estado, donde los funcionarios públicos tienen un privilegio en que se les paga la licencia médica sin un control desde el punto de vista de que si esa licencia médica tiene o no antecedentes para ser validada. Respecto a lo que ocurrió hoy día en la Comisión de Salud, sabemos que se entregaron muchos casos particulares de ciertos funcionarios de qué hicieron en su tiempo de licencia médica. ¿Se entregaron nuevos antecedentes del caso? ¿Qué nueva información se entregó durante esta jornada? No, la Contralora General entregó detalles respecto de los casos en que efectivamente se ha incurrido en abuso por parte de tanto el otorgamiento como el uso de licencias médicas falsas o fraudulentas. Particular atención de esa relación con aquellos facultativos, con aquellos médicos que, trabajando en el sector público, hacían uso justamente de licencias médicas falsas fraudulentas, incluso autogenerándose esas licencias médicas falsas fraudulentas para trabajar en el sector privado. Esto yo diría que es un abuso muy complejo, porque acá estamos hablando fundamentalmente que el otorgamiento de licencias médicas falsas, o sea, el otorgamiento de licencias médicas, el pago de licencias médicas, básicamente es el 20% del presupuesto en salud. Y por tanto, acá lo que está en juego es la fe pública, pero no solamente aquello, sino que está en juego también es que la restricción que hoy día hay fundamentalmente de financiamiento en el sector público de salud dice relación fundamentalmente porque hay un abuso fundamentalmente en muchos de estos casos en el pago de licencias médicas cuando estas no tienen antecedentes para ser validadas. Claro, hay medidas ya que fueron exigidas o ordenadas durante esta jornada, sumarios administrativos dentro de estas entidades que están en este listado. ¿En el Senado será algo al respecto? ¿Tienen algunas medidas o planean algún proyecto, algo en esa línea? Bueno, primero desde el Senado es donde empujamos justamente la ley 21.746. Mañana tendremos una sesión especial con la Contralora General de la República para los efectos de poder avanzar fundamentalmente en alguna acción que permita justamente que aquellas personas que abusaron del sistema salgan del sector público. Segundo, la recuperación de todos y cada uno de los recursos defraudados. Tercero, vuelvo a insistir, en que acá se requiere una modificación estructural desde el punto de vista de una fiscalización y un control de las licencias médicas, independientemente del seguro público y del seguro privado de salud. Y esto implica algunos desafíos. Por ejemplo, terminar con el actual periodo de carencia que hoy día tiene justamente el pago de licencias médicas, que es un estímulo pernicioso para que los facultativos otorguen más días de los requeridos, la falta también de guías clínicas para los efectos de establecer cuál debiera ser el promedio de los periodos de recuperación de los trabajadores que estén afectados por una enfermedad. Tercero, la necesidad de poder abordar efectivamente una Contraloría autónoma del seguro público y el seguro privado de salud, entre otras materias que yo diría que son emblemáticas para poder también entender que hoy día hay también abusos del sistema. El sistema privado de salud, la ISAPRE, también abusan respecto de aquellos trabajadores que efectivamente tienen enfermedades que deben ser finalmente pagados sus derechos de recuperación, y que finalmente hoy día las ISAPRES son juez y parte. Por tanto, la fiscalización no solamente del sector público de salud, sino también del sector privado de salud es absolutamente necesario, ineludible y urgente. Incluyendo a las Fuerzas Armadas para esta ocasión. Todos y cada una de las reparticiones públicas que hayan incurrido en abuso finalmente deben responder.
Muchas gracias, senador, por acompañarnos esta noche en Tele 13 Noche. Que esté muy bien. Muchas gracias, Gabriela. Hasta luego. Buenas noches.